Así son los tiempos en paz, se preguntó mientras masajeaba en sus sienes. Había terminado de desvestirse para iniciar la jornada de labores, y la jaqueca, que lo torturaba desde la noche anterior, no cedía. ¿Para esto gané la guerra? ¿Para vivir así derramando tanta sangre? Mis antecesores con su asesora y levantamientos. No me extrañaría que se hayan arrepentido de sus ambiciones en el instante mismo de ocupar la presidencia al darse cuenta de que trababa al dirigir un país ingobernable. El dolor persistía. De las sienes de sus dedos pasaron a la base del cráneo, donde oprimieron y sobraron varios minutos sin conseguir alivio. Bien, decía Ignacio Comonfort, que no era posible gobernar la Constitución y seguro tampoco sin ella. Este país no tenía remedio. Ninguna de las instituciones funcionaba, ni el ejército, ni los tribunales, ni los gobiernos de los estados, ni la Honduras. La democracia es un juego que la gente no quiere aprender a jugar. No existe el tesoro. Los procesos se estancan en el momento menos esperado. Y el mando supremo, una ilusión para quienes lo ocupaban, para quien lo anhelaba y para el pueblo, que lo habían cubierto de mitos. Carajo, esto no resulta. El dolor me va a romper la cabeza. Se inclinó hacia el aguamil de porcelana, se salpicó de agua el rostro y luego de secarse, salió del cuarto de baño. No había nadie en la alcoba, cuya cama ya estaba tendida y los muebles recién sacudidos. Recogió el sombrero y el bastón, y al no ver el reloj de plata, pasó a la estancia tras las veces del comedor, donde Margarita paseaba en círculos con la pequeña Francisca en los brazos mientras le daba el pecho y tarareaba una canción de cuna. Al ver a su esposo le pidió con señas que no hiciera ruido y esperó un minuto. Después también esas señas llamó y las criadas y con cuidado le entregó a la niña que había nacido unos meses antes de Veracruz. No encuentro mi reloj. Camilo lo llevó a componer. Son casi las 9. ¿Tienes mucho trabajo? En vez de contestar, él hizo además de maquillarse, pero una contracción en la nuca obligó a presionar sus párpados con los dedos de las manos. Te duele la cabeza, ¿verdad? ¿Traes una cara? Ven, déjame ayudarte. Juárez se sentó en la cabecera de la mesa del cedro y Margarita ocupó la silla, más próxima tomándole la mano. La acarició con un poco de empeño tras sentir calor y enseguida buscó un nervio entre el pulgar y el índice. Lo encontró y comenzó a oprimirlo con fuerza. Te va a doler, pero aguanta y verás cómo se te quita la jaqueca. Cualquiera que hubiera entrado en ese instante al sorprenderse a Juárez y a su esposa unidos por las manos habría creído que interrumpía una escena amorosa, sobre todo porque mientras mantenían el contacto se miraban a los ojos con expresión suficiente en ella y con los gestos de dulzura. Margarita estudiaba las acciones de su marido tratando de entender sus cambios de humor en los últimos días, su irritabilidad repentina, aunque el rostro del presidente, como todos, en ocasiones le resultaba fascinante. Desde que habían instalado en los altos del Palacio Nacional después de salir de Veracruz a principios del año, ella decidió permanecer todo lo alejada que pudiera de la policía para ocuparse de los niños con mayor esmero, pero la conducta recién de su marido la perturbaba. Ahora, al advertir rasgos de lágrimas en sus ojos, siempre seremos supo que sufría. ¿Te duele? La mano sí, el dolor de cabeza se me quitó hace rato. Soltó con un movimiento brusco, como si le hubiera quejado ofreciendo una disculpa. El presidente entonces rió sin ruido y la risa le provocó punzadas en el cerebro, pero siguió riendo porque no podía parar, porque lo necesitaba, porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo y porque solo le permitía reírse desde delante de su mujer. Ella también rió, contagiada con él veía esa moca tan rara en la cara de su esposo. Cuando terminó de reír, un ruido ronco surgió de la garganta de Juárez, provocándole un nuevo ataque de habilidad, esto con más corto. Qué bruto, te vas a ahogar. Me duele el estómago. Gracias, Margarita. El dolor de cabeza se me fue. Seguro por la risa. No, de veras. Me alivió lo que me hiciste en la mano. ¿Dónde aprendiste eso? Es una vieja receta de Oaxaca. Funciona igual si te aprietan entre los dedos del pie. Pues si no la conocía. Qué risa. Bueno, te agradezco de nuevo. El rostro de Margarita transitó en la sonrisa de seriedad, bajo la mirada le hizo como dudando entre expresar lo que pensaba o callarlo. Cuando vio a Juárez que iba a ponerse de pie, se decidió. Antes de que te vayas, quiero que me digas qué te pasa. Andas muy extraño estos días, Juárez. Tus cambios de humor son demasiado repentinos. Más de una semana no tienes un amor. Cuando estás con los niños y conmigo no nos haces caso. O te
crees muy fácil, como si sintieras que puedes vivir con nosotros es pérdida de tiempo. Ni lo menciones. Es que así actúas y no haces eso. De noche hablas dormido y rechinas las manos tan fuerte que me asustas y despiertas más tarde que de costumbre, con dolor de cabeza, con náuseas o cólicos. Yo sé que dije que no me iba a interesar en política y te pedí que no trajeras los problemas de tu trabajo a casa, pero ya no puedo, necesito saber qué te ocurre. ¿Lo sabes? ¿Cómo voy a saberlo? En mi periódico las ocasiones son y si lo hago, ¿tú crees que alguien me va a contar la esposa del presidente? ¿A poco me conocieron por ese asunto? A los niños tampoco les dicen nada en la escuela, aunque ellos ya notaron que su padre no es el mismo de siempre. Yo sé que en el gobierno hay problemas graves, pero tú siempre has sabido sobrellevarlos. ¿Qué pasa ahora? ¿Puedes decírmelo? Juárez se acomodó en la silla, extendiendo las manos en la mesa y guardó silencio unos segundos. ¿Por dónde empiezo?, se preguntaba. Por el miedo a no poder interesarse en la nación, por los ataques en el Congreso y en la prensa, por lo que quería del gobierno, por las amenazas del exterior, por la improbabilidad de pacificar el territorio. O le digo que desde Ocampo se fue a su hacienda y Prieto renunció al gabinete, siendo que estoy solo, que todos mis amigos y colaboradores me han abandonado. Llevó las manos en su cara y se talló las mejillas, respiró hondo. Me ocurre todo, Margarita. ¿Qué es todo? Cada noche regreso a casa con la sensación de que durante el día trabajé como una bestia, revisando documentos, firmándolos, redactando bandos, estudiando las posibilidades de desarrollo y fomento, analizando la manera de extraer recursos, ideando estrategias para llegar a un arreglo con los bandidos conservadores empeñados en impedir la seguridad en el país, tomando decisiones políticas con el fin de apaciguar los ánimos de quienes exigen venganza contra los mochos por los agravios de la guerra, respondiendo a las pretensiones de los gobernantes, tratando de conciliar a los grupos liberales en pugna, haciendo 1000 cosas más sin haber adelantado absolutamente nada. Eso es lo que siento, que por más que meta el hombro y me esfuerce, al otro día volveré a mi despacho. Voy a encontrar no problemas iguales, sino los mismos que siguen ahí en la situación en la que los dejé el día anterior, que no se modifican a menos que sea para empeorar. Pero, por si fuera poco, los ministros renuncian sin dudar siquiera. Unos meses en el cargo y mis antiguos colaboradores, como Santo Degollado, publican manifiestos donde me acusan de ser insensible, inactivo, rencoroso y prepotente. No nomás lo veo así, vieja, también la prensa. La diferencia es que para los periodistas las cosas están como están porque no hago nada. Según ellos, ni trabajo, ni tomo decisiones. Además de que, por supuesto, soy un traidor que quiso entregarle el país a los Estados Unidos y no he sido juzgado por el crimen. Y ahora con esto de las elecciones, los ataques impuestos se multiplican. No se cansan de compararme con Miguel Lerdo en Tejada para decir que no le llego ni a los talones. Pero Miguel Lerdo está muerto. Lo tratan como si aún viviera, nada más para echármelo en cara. Margarita se levantó de la silla, se colocó a la espalda de él y lo abrazó con fuerza, acariciándole la nuca. Recordaba que tras la repentina muerte de Miguel Lerdo de Tejada en febrero de este año 61, Juárez le había dicho que si bien era una gran pérdida para México, sus partidarios lo iban a endiosar más de lo que su justa medida merecía, con el fin de empeñarse la labor del gobierno en las decisiones tomadas en Veracruz sobre la política económica y con respecto de las leyes de reforma. Y en los últimos meses sí había oído algunas personas afirmando que Lerdo era el verdadero creador de esas leyes, y que el presidente y los demás ministros, sobre todo Melchor Ocampo, querían alzarse el cuello con las ideas de aquel. Aunque nunca le habían simpatizado, Juárez echaba de menos a Lerdo de Tejada. Reconocía por lo menos ante su esposa lo mucho que su gobierno le debía y la enseñanza personal que, sin darse cuenta, le había transmitido. Lerdo no estimaba al presidente, por el contrario, sentía hacia él un precio difícil de ocultar, y ahora desde el más allá su fantasma continuaba acosándolo, dueño de un prestigio que la muerte había tornado incuestionable. Pero la fama del muerto no era el principio problema, ni mucho menos. Margarita lo comprendió al sentir que Juárez se estremecía entre sus brazos, igual que cualquiera de sus hijos cuando se asustaban.
Lo apretó aún más contra su pecho y después de unos instantes regresó a sentarse frente a él. Debes pensar con calma de todas esas cosas. ¿Cuál es la que más te angustia o te preocupa? Es difícil decirlo, son muchas cosas y todas son de importancia. Sin pensarlo, responde rápido. La escasez de dinero es lo peor. El gobierno está en quiebra, no hay modo de que se recupere. No existe nada en el tesoro, no tenemos para pagar las soldadas de 3 años a los miembros del ejército, ni los salarios de los empleados públicos, ni los servicios de deuda exterior, mucho menos para construir caminos y obras públicas. ¿Y de los bienes del clero, no se suponía? Se suponía, tú lo has dicho. Cuando dictamos las leyes de reforma, Lerdo estaba seguro, y el resto de nosotros también, de que con la venta de las fincas y terrenos nacionalizados a la iglesia, dispondríamos de millones. No sabíamos que desde entonces ya no quedaba casi nada. La mayor parte de esas propiedades se evaporó en manos de los agiotistas, que financiaron las campañas del ejército liberal. Otras fueron tomadas por algunos bandoleros como botín de guerra, otras más vendidas a los conservadores. De cualquier modo, nuestros cálculos eran exagerados. El clero no poseía tanto como pensábamos, al menos no en esos años. Quizás antes sí. ¿Y de las aduanas? En manos de ingleses, españoles y franceses, que ahí cobran los abonos de lo que les debemos. A nosotros nos queda muy poco de los ingresos, ni siquiera la quinta parte. Como puedes ver, no hay de dónde agarrarse. Y otros problemas se derivan de este. Si contáramos con recursos, ya habríamos acabado con Leonardo Márquez, Félix Zuloaga, Tomás Mejía, Manuel Osado y el resto de los mochos que ahora andan de bandidos asolando las haciendas, con lo que paraliza nuestra economía. Por lo menos, Miguel Ramos huyó a Cuba. Suena mezquino decirlo así, pero la falta de dinero hace inestable el gobierno. A eso se le debe también que Guillermo Prieto haya renunciado al Ministerio de Hacienda, que su sucesor, José María Mata, hiciera lo mismo. De igual modo, si hubiera fondos, al ver el gobierno en acción, los periodistas no lo atacarían, estarían apoyando a Jesús González de Ortega en estas elecciones, ni ignorarían tanto a Miguel Lerdo de Tejada. ¿Y no hay algo que se pueda hacer, Juárez? ¿Alguna solución externa? Sí, hay una. He estado dando vueltas, pero es muy peligrosa. La propuso Miguel Lerdo en Veracruz, hace más o menos un año, aunque entonces eran otras circunstancias. ¿Cuál es? Declarar en suspenso los pagos de la deuda exterior por unos años. ¿Y eso qué significa? O más bien, ¿qué peligros implicaría? Otra guerra, tal vez, pero externa, contra alguna potencia europea, quizá contra España. ¿Tenías reunión con él? Me atreví a molestarlo aquí, porque no está usted en su despacho. Dígame, don Francisco, ¿no ha leído las noticias de hoy? ¿Qué sucede? Una desgracia, doña Margarita. Señor presidente, Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, secuestró en Pomoca a don Melchor Ocampo. Se trataba de la peor noticia que podía recibir en un año de noticias terribles. Era el primer azote real que la infinita ira de Dios descargaba contra su disciplina, avergonzada por la ley liberal de los cultos y demonios devinientes de su iglesia. Por eso al salir de Veracruz llega hasta la Ciudad de México, seguro de que se vendría el mundo encima, y cuando empezó a suceder, cuando te era adverso todo, la oleada del rencor y peligro vencían hacia ti en círculos concéntricos, Dios te había colocado en el vértice de cada uno de los ángulos con el fin de que sintieras en carne propia el peso de su oído y los alcances infinitos de su poder. Después de que un poco antes de la renuncia al gabinete Melchor Ocampo pusiera un orden estudios, una multa a todos los miembros del clero a manera de representación de los daños causados por la guerra, y firmara la expulsación del anuncio apostólico del arzobispo de México, varios obispos y en los ministros de España, Guatemala y Ecuador que ayudaran a los mochos durante el conflicto. Embarazados frente a su voz y quien antes de presentarse sus credenciales ya había puesto a defender de las monjas los conventos que tú habías ordenado desalojar.
Esos eran los círculos concéntricos de la armetía de la ira de Dios. Voy a trabajar. ¿Qué vas a hacer, Joris? Por lo pronto, hablar con el ministro de guerra. No se atreverán, ¿verdad, viejo? Por favor, dime que no. Salió sin responder porque en realidad aún no sabía qué camino seguir y no estaba en condiciones de dar seguidas a nadie. Bajó la escalera hacia la zona de recintos y oficinas, casi corriendo, y por poco se tropezó a causa de temblor de piernas. Más pudo mantener vertical aferrándose del pasamanos. Conforme se aproximaba a su despacho, comenzó a comprender con el plagio de Melchor Ocampo, además de venganza. Leonardo Márquez orillaba al gobierno a ejecutarse represalias contra los conservadores presos. Y si el presidente caía en la provocación, habría un baño de sangre en ambos bandos. Era preciso, pues cárceles en tanto mandaba aprehender a los familiares de los líderes guerrillos con el fin de presionarlos para que dejaran en libertad a don Melchor. ¿Ya están enterados? No se habla de otra cosa en la ciudad. ¿Ya saben los detalles? No, señor. Sabemos lo que publicó el periódico. ¿Y cómo se enteró el redactor? Parece que fue una carta anónima, de algún maldito mocho seguro. Ya envió un propio por noticias a Pumoca, pero todo indica que la información es fidedigna. Sabíamos que la gavilla de Márquez merodeaba en los alrededores. Según parece, el tal Lindoro Cajiga se apoderó de don Melchor la madrugada del 30 de mayo y no es posible averiguar a dónde lo llevaron, o si todavía vive. Si me permite, señor, ahora lo que urge es evitar una carnicería aquí en la capital. La gente anda muy alebrestada y quiere linchar a don Isidro Díaz, el cuñado de don Miguel Maramón. No vamos a permitir desmanes. Se encarga de esto General Valle. Y usted, gobernador, mande detener de inmediato a la madre de don Leonardo Márquez y a la esposa de don Félix Zuluaga. Con ella en nuestro poder, vamos a presionar a esos bandidos al mismo tiempo que las protegemos de una posible agresión de la turba. Usted sabe, señor presidente, de la amistad que me une a don Miguel Miramón, que no tiene nada que ver con mi lealtad a los principios liberales, al gobierno y a usted. Don Miguel y yo somos amigos desde la infancia, entramos juntos al colegio militar, peleamos contra los norteamericanos en el 47 y ascendimos en el ejército casi al mismo tiempo. Nuestros lazos son de cariño y admiración mutua. Bien, cuando él tuvo que huir del país, me pidió que velaras por su familia, y yo me comprometí a hacerlo. No quisiera que esta decisión personal fuera malinterpretada por nadie. Pierda usted cuidado, General Valle. No le voy a pedir nada que vaya en contra de sus afectos, ni de sus principios. ¿Algo más que quiera decirme? Es todo, señor presidente. General Zaragoza cuenta con recursos en su ministerio para armar bien una partida que vaya en persecución de los rebeldes e intente el rescate de don Melchor. Usted sabe que mi ministerio, como el resto del gobierno, se halla en quiebra, señor. Necesitamos concertar un préstamo, aunque sea forzoso y con quien tenga dinero. Pero no sé si el Congreso estará conforme. Yo me ocupo del Congreso General. Usted vaya iniciando los preparativos. Pues también aseguró que la señora Zuluaga no se negaría a escribir una misiva a su marido para tratar de interceder con él por Ocampo, y que el embajador francés que tenía buenas relaciones con los líderes conservadores y había ofrecido hacer lo propio. Lo que el tigre de Tacubaya quiere es que tomemos represalias en contra de sus partidarios para beneficiarse. Por otro lado, no contamos con ninguna ley que nos permita ejecutar a nadie sin antes probar su participación en el secuestro, y probar eso es casi imposible. Así que, don Juan José, guárdese su ira y ansias de revancha y ofrézcale garantía a quien la solicite, por ahora. Después de comer un tempié en su escritorio por un poco de melodía por la tarde, el presidente fue a enfrentar la colectora del Congreso. Como por arte de magia, desde ese momento en que supo lo de su plagio, Melchor Ocampo había dejado de ser asqueroso traidor que se bajó los pantalones ante el gringo voraz con el fin de entregarle hasta su dignidad para recuperar su categoría de gran ideología liberal y pilar políticos en los que sostenía
al edificio de la Patria. Juárez, por su parte, también dejó de ser el presidente estorbo, el impasable paralítico que nada hacía para mejorar el país, convirtiendo en encarnaciones de la justicia en el sueño vengador que ahora sí las haría por completo de los enemigos para construir sobre los cadáveres de... Señor presidente, ¿lo desperté? Estaba despierto, general. No pude pegar el ojo. ¿Hay noticias? Sí, por desgracia. Ese por desgracia fue un golpe que lo hizo temblar. Juárez dio unos pasos hacia atrás y consiguió luchar con la mano en el establo del vestido, con lo que evitó derrumbarse de demasiado. Aunque sus rodillas temblaban, intentó el espacio mientras escondía la mirada en los adornos de la mesa. Dígame lo que tenga que decirme. Una de nuestras patrullas interceptó una carta de Leonardo Márquez a uno de sus partidarios con un tal Carrillo, donde el general se lamenta de la ejecución de don Melchor Ocampo y según él se lava las manos de su sangre. Parece que Zuluaga fue quien dio la orden. Lo fusilaron en la hacienda Caltejo, en Tepeji del Río. ¿Señor? Las órdenes que le di ayer siguen en pie, general. Hay que prevenir motines entre la población y proteger a los prisioneros indefensos. ¡General Zaragoza! Quiero que traigan el cuerpo de don Melchor Ocampo a la capital de inmediato y que llegue en buenas condiciones. Usted me responde de eso. Se trata de un miembro de mi gobierno y será enterrado con los honores que se merece. Ahora, déjenme solo. Así será, señor. De los casi 9,000 electores que tuvieron a su cargo la votación que te declaró presidente de México, más de los 25,000% votos de Miguel Lerdo de Tejada, cuyo fantasma parecía cargarse de ti de las cifras en los pasillos del palacio y entre las sombras de su habitación por las noches. Tras esa vestidura, la calaca prosiguió de su labor, cercando vidas en los liberales. Primero fue detrás Santos degollado, quien cayó abatido en una emboscada, acabando con un tiro en el cuello de su larguísima carrera de derrotas. Tan solo unos días después de su admirado y querido Melchor Ocampo, y cuando creía que ya no podía ocurrir ni una desgracia más, dio su zarpazo final. El joven guerrero que te había salvado es Santa Anna de Alcantarán, el valiente Leonardo Valle de los ojos casi amarillos, que había jurado velar por la familia de Miramón. Al recoger la esfera del degollado y salir a batir a los rígidos, fue derrotado y hecho prisionero para correr la misma suerte que Ocampo. Luego de que fusilaran sus verdugos, lo colocaron para exhibirlo, con el fin de no sobreexcitar el rencor del pueblo, mandándose que trajeran el cadáver en forma discreta, pero el cortejo se topó de la casualidad con la madre del difunto, quien pronto estuvo rodeado de millones de periodistas que dieron a conocer su suceso hasta el último rincón del país. Nada más podían sus fuerzas en contra de los guerrillos mochos, nada tampoco sus generales tan curtidos. Cuando perseaste a Zaragoza, la razón de tal ineficiencia te respondió lo que ya sabías. No contrataba con los fondos para obligarnos a una campaña como debe ser, señor presidente, y sus palabras despertaron de un nuevo en ti, en ese temor de Dios que había torturado durante todo el año desde tu entrada a la capital.